Bienvenidos y bienvenidas a la sesión Afrojuvenicidio y Economía de la Muerte en el Pacífico Sur colombiano. Mi nombre es Gustavo Santana Perlaza, funcionario de la Universidad del Quindío y miembro del Centro de Estudios Afrodescendientes de la Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Sin duda, para poder realizar una contextualización previa que nos permita situarnos dentro de las articulaciones y fuerzas que constituyen la región o subregión del Pacífico Sur colombiano, les quería contar que el Pacífico Sur se sitúa o comprende tres partes de los departamentos en Colombia: el departamento del Valle con el municipio de Buenaventura, el Cauca con los municipios de Guapi, Timbiquí y López de Micay, y uno de los departamentos que comprende casi el 50% de su extensión territorial, que es el departamento de Nariño, que iniciamos desde el municipio de San Andrés de Tumaco y terminamos hasta el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, límite con el departamento del Cauca. La presencia de la población africana o afrocolombiana en este territorio data en el siglo XVII, principalmente por las contribuciones que realizaron ciertos municipios, en este caso Barbacoas en la subregión de Telembí, en el Nariño, pero también, asimismo, el territorio de Santa Bárbara de Escuandé. Estos son los principales locus por los cuales fueron ingresando la población africana secuestrada y donde realizaban distintas labores que se inscribían principalmente en la explotación minera y de recursos naturales que se daban en este contexto. La población afrocolombiana en este territorio históricamente ha sido representado este espacio de vida por ser una zona, o como lo manifiesta Eduardo Restrepo, por ser una zona, un remanso de paz ha sido considerado históricamente en nuestro territorio, el Pacífico Sur colombiano. Frente a las historias o dinámicas del conflicto armado en nuestras poblaciones, han transitado ciertas representaciones o conceptualizaciones que dan cuenta de esta disputa que se da en nuestro territorio colombiano. Inicialmente se hablan de luchas bipartidistas, se hablan de disputas por el control o el poder en términos del gobierno nacional frente a las explotaciones y distribuciones inequitativas, frente a la distribución de la tierra, frente a la distribución y producción económica. Pero sin duda, hoy se ha venido problematizando este conflicto en torno a otras dinámicas de producción de riqueza que al final podremos conceptualizar un poco sobre esta categoría de economía de la muerte. Primero, es el territorio del Pacífico colombiano antes de los años 90, como ya lo había manifestado, era reconocido por ser una zona donde no se presentaban este tipo de cuestiones en torno a muertes y enfrentamientos armados, pero después iniciando la negociación entre el gobierno de Pastrana y el gobierno de Estados Unidos, se da inicio a algo que le llaman muchos pensadores como un acuerdo de muerte, porque ha significado la muerte de muchas poblaciones, de muchos jóvenes en este caso, y a este pacto se le llamó el Plan Colombia. El Plan Colombia fue una estrategia que surge con la intención de mitigar la producción de coca principalmente, y a su vez de agenciar distintas intervenciones que permitiera en los territorios excluidos, en los territorios en los que se instaló los grupos armados, las distintas economías ilegales, generar procesos que puedan construir acciones de paz y dignificación para nuestro territorio. Este es el objetivo del Plan Colombia, pero sin duda hoy los análisis y las distintas investigaciones empíricas y científicas demuestran de que el Plan Colombia no logró su objetivo principal, que era mitigar
la creciente exportación de narcóticos hacia Estados Unidos principalmente, sino que agudizó ese sistema mortífero que se venía adelantando en nuestro territorio. Con esto quiero dar cuenta que uno de los procesos que se utilizaron fue la denominada fumigación. En Colombia se le conoce por fumigación, pero para mí particularmente es un eufemismo con el cual quieren maquillar o quieren demostrar que es una intervención que no tiene ninguna afectaciones y la fumigación de los territorios principalmente donde no se produce este cultivo han demostrado de que se generan afectaciones en términos de la salud integral de las poblaciones que viven alrededor de los cultivos de coca, pero también en términos de la contaminación del medio ambiente, la contaminación de los ríos, la contaminación del mar, la contaminación de todo este ecosistema que constituye a nuestras poblaciones en el Pacífico Sur. Santa Bárbara de Iscuandé ha recobrado una importancia en la historia colombiana, ya que investigadores de este territorio vienen demostrando cómo hechos históricos han aportado a la construcción de esa identidad colombiana, han aportado a la construcción de ciertos momentos importantes en nuestra independencia. Con esto se conoce a Santa Bárbara de Iscuandé como el municipio donde se dio la primera batalla naval del Pacífico, pero algunos manifiestan que fue de independencia, ya que la que se reconoce como la primera batalla naval de independencia es la batalla en territorio venezolano, que ya da origen a la fuerza naval armada de nuestro espacio de vida. Este hecho de la primera batalla naval del Pacífico o primera batalla naval de independencia se dio en donde el gobernador de aquella época, Francisco Tacón, quiere ingresar a este territorio con la intención de derrotar a los patriotas que obstaculizaban el ingreso de los bergantines que querían sacar el oro y todos los frutos de este municipio, Santa Bárbara de Iscuandé. Con todo esto quiero realizar pues una contextualización que permita situarnos en cada uno de estos municipios. Hablábamos que este territorio era considerado un remanso de paz, un espacio sí precarizado, un espacio empobrecido donde se nota coyunturalmente una radical desigualdad frente a las dinámicas de los colombianos en el centro del país. A partir del Plan 90 se agudiza la fumigación en el territorio del Catatumbo y el Putumayo, dejando la oportunidad para estos grupos armados de incursionar a ese territorio considerado el remanso de paz. Después de los años 90 se conoce de la presencia principalmente de las fuerzas alternativas y revolucionarias de Colombia, FARC, quienes por casi 60 años tuvieron el dominio de este territorio. Durante todo este proceso investigativo que dio origen al afrojuvenicidio y la economía de la muerte en el Pacífico Sur, nos pudimos reconocer o hallar uno de los resultados, y es que a partir del mismo empobrecimiento, de las mismas dinámicas que marcan e identifican a nuestro territorio, fueron posibilitando la instalación de esta nueva forma de producción de riqueza, de esta nueva forma de vida que poco a poco fueron seduciendo a las y los pobladores del Pacífico Sur hasta el final de nuestros días, acuñar cuestiones en las cuales hay muchas disputas y muchos puntos de vista, pero que evidencian cómo nuestras prácticas económicas giran en torno
a las prácticas ilegales instaladas inicialmente por los grupos al margen de la ley que incursionaron después de los años 90 a nuestro territorio. Los 90 son un año central en Colombia y más para la población afrocolombiana. Fue en el 91 cuando sale una de las mejores, o se produce a partir de las mesas de trabajo y las demandas de los líderes y lideresas de Colombia, donde se decreta o se reconoce ya la Constitución del 91, que nos da apertura y nos reconoce como sujetos, como ciudadanos de Colombia, sujetos de derechos que podíamos acceder en igualdad de condiciones y a partir de las mismas políticas de enfoque diferencial, de acción sin daño, pero también de discriminación positiva, que ha sido un ejercicio trabajado en Estados Unidos inicialmente y en Brasil, en Latinoamérica, que nos dieron esa apertura y ese reconocimiento en nuestras poblaciones. En el 93 se aprueba la Ley 70, que todavía, aclaremos, no se ha terminado su formulación e implementación. Siento que el país tiene una deuda con nuestras poblaciones en el Pacífico, y es a partir de la Ley 70 donde se viene toda un proceso de sensibilización a las comunidades de los distintos ríos. Se habla de la idea de los renacientes ancestrales, de poblaciones ancestrales africanas, de la diáspora africana en el Pacífico Sur colombiano. El profesor Eduardo Restrepo acuña una categoría importante dentro de este proceso, y es que a partir del 93 se da esta cuestión de la etnización. Y la etnización como una categoría de etiquetamiento, como una categoría que produce sujetos y subjetividades a partir de todo lo planteado en la Ley 70 y a partir de todas estas herencias que culturalizan nuestra existencia y que básicamente nos constituye como un grupo étnico en Colombia. Todo este proceso o todo este tránsito frente a la etnización en el Pacífico Sur se da a principios de los años 90, cuando empiezan a incursionar estos distintos grupos y se empiezan a posicionar en nuestro contexto. Para mí, hoy, el conflicto armado en el Pacífico Sur colombiano tiene una justificación que tiene que ver con el modo de producción de riqueza. Nos hacíamos muchas preguntas y era ¿por qué se instalaron estos grupos en el Pacífico? ¿Qué hacen estos grupos y qué los motiva, qué los mueve? Se escuchan o se reconocen, se habla de muchos discursos frente a seguimientos marxistas, socialistas, de Lenin, en los cuales se busca transgredir las estructuras gubernamentales que vienen reprimiendo a cierta población, pero creo que este discurso ha sido superado, se quedó corto, y sin duda en nuestras dinámicas hoy por hoy vemos que los grupos están instalados en estos territorios no por una conquista en términos de una transgresión y transformación radical de todo este ejercicio del poder gubernamental en nuestra Colombia, sino que se inscribe su lucha en torno a la producción de riqueza. Es allí donde, inspirado en Frantz Fanon, y cómo Frantz Fanon demuestra en todo su proceso investigativo que la incursión de el colonialismo produce sujetos y subjetividades ligados a sus intereses, produce gentes que dinamizan y sostienen este proceso, llegamos a la categoría de economía de la muerte. Y con economía de la muerte estamos hablando de estos modos de producción de riqueza a través de la desigualdad social, a través de la violencia, a través del dolor, a través del desangramiento, y que utiliza los instrumentos mortíferos
como una estructura o herramienta de dominación política con la que han venido posicionándose en nuestro contexto. Siguiendo a Arturo Escobar, hablamos de un necromundo y hablo del Pacífico Sur como un necromundo diverso, con sus distintas dinámicas, con sus distintas articulaciones, ya que no estamos hablando de un grupo homogéneo en el que todos somos iguales, todos nos comportamos del mismo modo, sino que hay muchas cuestiones que nos diferencian como población. Pero, sin duda, al hablar del necromundo, siguiendo esta categoría de ontología política que nos permite reconocer que vivimos en un mundo donde existen una multiplicidad de mundos, y con esto quiero hablar de estos espacios de vida en donde se vive con la precarización, se convive con el dolor, se convive con la muerte, y las vidas están en constante riesgo. Entonces, la economía de la muerte, con su modo de producción, con su modo de controlar y dominación, ha construido necromundos en toda la cuenca del Pacífico Sur colombiano, en donde las vidas están constantemente adiestradas, dirigidas y controladas por un patrón de poder que, siguiendo a Rita Segato, le he denominado el sistema de dueñidad. Un sistema de dueñidad que se configura por las directrices de un patrón, de un dueño, quien se considera con la potestad, el poder de mandar, controlar, de decidir quién vive y quién muere. Y bueno, también hay toda una articulación con la categoría de necropolítica de Member frente a este sistema de dueñidad que controla las vidas y las existencias en el Pacífico Sur colombiano. Entonces hablamos de un sistema de dueñidad que está articulado y se dinamiza por la economía de la muerte, y que viene instalando formas de existencia precarizadas, viene instalando formas relacionales con la truculencia, con la muerte, con el dolor y con el desangramiento de los ríos, con el desangramiento de la vida en nuestro contexto del Pacífico. Al hablar del afrojuvenicidio, o por qué me sitúo en el afrojuvenicidio, primero porque soy joven, segundo porque nací y crecí en el Pacífico Sur colombiano, y tercero porque he vivido cada uno de los hechos que me han llevado a hablar de afrojuvenicidio. La categoría de juvenicidio la tomamos de José Manuel Valenzuela y Rosana Reguillo, con la intención de reconocer las muertes sistemáticas de las y los jóvenes, que inicia con un proceso de precarización objetiva, que son cada una de las herramientas, derechos, acceso al sistema de salud, todos los aspectos necesarios para construir o formar proyectos viables de vida, pero también con la precarización de la existencia, donde ya las y los jóvenes dejan de creer en sí mismos y empiezan a vivenciar todo un proceso subjetivo que les limita la posibilidad de poder nombrarse ante el mundo. Tomo esta categoría situada en el contexto del Pacífico Sur y llamo afrojuvenicidio con una imbricación fuerte sobre esta idea del racismo estructural. La lectura que se ha realizado y sobre las distintas desigualdades que se dan en nuestro contexto nos decantan que en Colombia existen geografías racialmente marcadas, en donde unos cuerpos, unas personas, unos territorios tienen mayor relevancia, mayor valor, tienen mayores posibilidades que otros territorios, y en este caso el Pacífico Sur ha sido una población
históricamente desprotegida, pero con intenciones políticas. Con esto no me gusta hablar de abandono estatal porque en cierta medida ilumina cierto desconocimiento, cierto desinterés, pero este desinterés es con intención. Entonces ha habido una intención política, racial, de empobrecer a ciertos cuerpos, de seguir reproduciendo estas ideas coloniales. Por ello me parece importante leer en ciertos momentos la realidad a partir de las aproximaciones de este colectivo de modernidad colonialidad, que nos demuestran que este proceso de modernidad está gestado y está en constante relación con la colonialidad. Y con las colonialidades dan a entender y a comprender esa reproducción de estas ideas, jerarquías desiguales que constituyen el mundo, trazadas por la raza, el género, la sexualidad, la religión y la clase. Creo que Colombia y las políticas de Estado y el Estado-nación por completo se dinamiza, se clasifica y se organiza a partir de estos dispositivos de poder que constituyen desigualmente el mundo. Por tanto, hablo de afrojuvenicidio para dar cuenta de la matanza simbólica, pero también física, de cuerpos racializados, de gentes representadas de menos valor, de gentes que han sido producidas para no salir de estos mundos de burbuja, sin oportunidades de acceso a la educación, sin oportunidades de acceso a una empleabilidad formal, a una empleabilidad que permita superar ciertas brechas sociales y políticas que constituyen a estas poblaciones hoy en día. ¿Por qué el afrojuvenicidio? Porque están masacrando a las y los jóvenes afrocolombianos en el Pacífico Sur, porque son quienes sostienen la economía de la muerte, porque han sido seducidos por este modo de producción de economía de la muerte. Allí me gusta mucho esta idea de la psicopolítica, de cómo los sujetos nos consideramos libres, pero a su vez estamos siendo controlados. Estamos siendo direccionados y producidos por este sistema de dueñidad que hoy decide la vida y la muerte en nuestro contexto. Esta zona sistemáticamente, o el modus operandi de este sistema de dueñidad es la desaparición forzosa. Por eso, al momento de identificar estadísticas que den cuenta de cuántos son las cifras de muertes en los jóvenes, no vamos a hallar ningún tipo de respuesta concreta y verídica, ya que el modo de operación de este sistema de dueñidad es el desaparecimiento, el desmembramiento, es las masacres, y desaparecen por total estos cuerpos porque, según todo su proceso pedagógico también, porque graban cada uno de sus actos truculentos como forma pedagógica de crueldad, de expresión de maldad, de expresión de dominio, de expresión de control en estos territorios. Entonces allí también es importante para pensar los modos operandis de la economía de la muerte, su sistema de dueñidad, también en términos pedagógicos. Y Rita Segato nos habla de la pedagogía de la crueldad, como este ejercicio que nos programa para naturalizar, que nos desvincula de esa sensibilidad por el otro y que nos convierte en sujetos que transformamos lo vital, la vida, en cosas mesurables, comprables y vendibles. Entonces, por ello, el sistema de dueñidad se ha apoderado también de las conciencias, se ha apoderado de las vidas,
y las y los jóvenes son los cuerpos más vulnerables, son los cuerpos que están en constante riesgo de muerte, dadas las distintas intervenciones armadas, dadas las únicas ofertas o posibilidades que giran en torno a estas prácticas de muerte. No hay oportunidades contundentes para transformar el Pacífico en términos de proyectos de vida viables a través de la educación, de la salud, del deporte, sino que la oferta o la única oferta que han constituido y creado para las y los jóvenes ha sido la incursión en estas prácticas de la economía de la muerte. Entonces, no estamos hablando de unos cuerpos jóvenes, unos cuerpos externos que no tienen ningún vínculo, sino que son unos pobrecitos. No, aclaremos que también este sistema de dueñidad está constituido por estos cuerpos jóvenes y son ellos los que han venido también sosteniendo estas dinámicas mortíferas. Se habla también de un proceso de juvenización, y este proceso de juvenización es el vaciamiento, y nos preguntábamos qué es ser joven, y qué es ser joven nos llevaba a reconocer que es una construcción social en la que intervienen muchas fuerzas y en las que van formando a estos cuerpos. Por eso a ellos se le llamó o le llamo es un proceso de juvenización como el vaciamiento, como una forma de aniquilar ética y políticamente a estos cuerpos, moldeándolos con una sola forma o moldeándolos a su gusto para el dominio y el control. Entonces, en esta sesión lo que intentábamos era problematizar y reflexionar acerca de estas categorías que han surgido a partir de la investigación que realicé para optar al título de Magíster en Estudios Culturales Latinoamericanos, en las que pensamos en torno a estos sistemas de muerte, a la forma y los métodos utilizados por estas estructuras políticas de la muerte, en las que las vidas de las y los jóvenes están en constante riesgo, en las que la vida de las y los jóvenes están limitando con un abismo donde se les expropia del aliento vital para poder ser y vivir en este contexto. Espero poder haber contribuido con estas categorías que fueron centrales en todo mi proceso